Estudiantes sin filtro. Hey, ¿cómo están? Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Estudios sin filtro. Hoy quisimos hacer algo un poco diferente, hablar más sobre literatura, específicamente de una autora que nos interesó y nos tocó revisar en clase y que, a ver, a mí en lo personal sí me sorprendió, sí. Sí, siendo sincero, sí. Gracia de Leda, algo así. Yo no la conocía, la verdad, pero leí unas historias ahí sobre su vida que sí me marcaron. El hecho de que casi no tuvo educación formal por las reglas de su época, ya ves que por esos años las mujeres no eran muy reconocidas por el trabajo que hacían. Y pues me sorprendió mucho que logró ganar el Premio Nobel de Literatura. Me hizo pensar en cómo el talento busca su propio camino. O sea, no es algo que mucha gente se ponga a pensar, porque uno empieza normalmente de lo más abajo, y más cuando no te dan nada, porque normalmente los padres son como los que dan esa ayuda. También en la época hoy en día es mucho más fácil ser estudioso y tener esas cualidades de literatura que antes, porque no daban las capacidades que ahora dan. ¿Entiendes, no? Más o menos. Porque, a ver, ¿qué opinas tú, Santiago? Pues a mí lo que más me llamó la atención fue el tema del elemento en sus obras. Toda su literatura se centra en su isla, en sus tradiciones y en cómo la gente está atrapada por el juicio de su propia comunidad. Me dio que pensar como a veces nosotros mismos nos limitamos por el miedo a lo que los demás opinen, ¿sabes? Sí, la neta, sí, es que, pues, por ejemplo, a mí me pasó que cuando empecé a leer cenizas se me hizo medio lenta, porque pues, ya ven que se la pasa escribiendo los paisajes, el ambiente con mucho detalle y así, y pues la neta yo al principio sí pensaba que era información de más, pero pues ya conforme avanza, pues uno entiende por qué lo hace y eso que pues es para imaginar mejor el lugar y pues entender cómo viven las personas, pues. La verdad me costó agarrar el rollo al inicio, pero después ya me metí en la historia y terminé disfrutándola más pues la neta más de lo que creí. Y sí, güey, sí me estaba dando cuenta de eso, de que al principio el libro sí se siente como que más como que el pesaje, de que no se siente tan fluido, pero luego ya que vas leyendo más, te das cuenta que el libro habla como la culpa, el destino y los dilemas morales. Es algo que la neta sí es bueno hablar hoy en día, porque mucha gente lo pasa como de lado, pues sí sabes cómo. Es que a veces en la escuela ya no se incita a leer clásicos porque pensamos que van a ser aburridos. Pero Deledla habla de emociones humanas que son actuales, cosa que pues sí impresiona, porque en aquella época pues ya vemos que no era como así las cosas, ¿no? Que todo allá era más simple, más reservado y no se hablaban tanto de esos temas. Pues, y si le ponemos atención, pues sí nos podemos dar cuenta de ese pedo. Y exactamente, yo también pienso que muchas de las cosas que pasan en la novela siguen pasando hoy en día. La neta es que aunque sea de formas diferentes, los problemas entre personas, los prejuicios y dificultades siguen pasando. Y más que nada los personajes son temas que todavía existen, pues por eso creo que es una lectura que sigue teniendo sentido. Pero pues la neta, acá metiéndonos ya en un personaje. Mira, pues a mí me llamó mucho la atención el tema del aislamiento en sus obras. Toda su literatura se centra en su isla, en sus tradiciones y en cómo la gente está atrapada por el juicio de su propia comunidad. Me dio que pensar como a veces nosotros mismos nos limitamos por el miedo a lo que los demás opinen, ¿sí me entienden? Uy, es cierto. Pues, yo sí opino que de eso es el mayor mérito que tiene ella, que toma algo muy local como un pueblo y lo volvió algo más grande, lo volvió universal, por así decirlo. Que la verdad, qué bueno que no intentó escribir como otros autores de grandes ciudades, sino que se mantuvo fiel como a sus raíces, pues. Por eso sus historias se sienten más reales. Y como dices, dan como la incertidumbre de la opinión de otras personas, ya que pues
al hablar de esos temas, que sí son muy actuales, como ya mencionamos anteriormente, yo creo que sí requiere más atención a la hora de leer sus historias, porque si te pones a pensar puedes sacar un buen mensaje de ahí. Yo me acuerdo cuando lo comentaste, Gibran. A veces pensamos que para destacar necesitas tener todos los recursos o ir a las escuelas más caras. Y la historia de ella demuestra que la observación y las ganas de contar una realidad valen muchísimo más que un título. Y es que te enseña pues la parte de la historia y de la sociedad que normalmente no vemos tan a fondo, por ejemplo, en la escuela, pues. Eso también me llamó la atención que a veces uno se queda solo con los datos importantes, pero la mayoría de novelas así te ayudan a entender cómo vivía la gente y cómo pasaba en esa época. La verdad me gustó haberla leído eh, y pues porque te hace, ¿qué te iba a decir? Ah, porque te hace ver las cosas desde otra perspectiva y te deja pues pensando en varios temas después de terminarla, lo cual pues es algo que me llama la atención de las novelas. Y pues sí, 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 sí es real, es muy cierto eso. Pues al final la literatura, como cualquier medio de entretenimiento, sirve para eso, como para salir de nuestra burbuja de un rato, porque hoy en día tenemos mucha tecnología, muchas redes y eso, esas cosas que te queman la cabeza. Y pues leer un rato, pues no pasa nada. Y bueno, amigos, gracias por escuchar este episodio. Un poco corto, pero para mí funciona bien, cumplió su función, incitarlos a leer algunas obras si se puede. Y pues, a ver, cuéntenos si ya conocían a Gracia de Delda y nos vemos en el próximo episodio. Adiós, adiós, adiós. Adiós.